ejecutando la anterior. Entonces lo que estoy haciendo es achicar los tiempos de ejecución de cada instrucción. Antes había que ejecutar esta instrucción, esperar hasta que capte, decodifique, ejecute y guarde el resultado, y recién ahí empieza a ejecutar, a captarse, decodificarse, escribirse y demás la segunda instrucción. En lugar de esperar todo este tiempo para cada una de las instrucciones, lo que se hace es divido en etapas para que directamente me fijo cuánto se demora esta etapa o ejecuto esta etapa, y cuando ya estoy decodificando la primera instrucción, ya empiezo a captar la segunda instrucción, porque yo ya tengo libre esa etapa, entonces puede empezar a traer la segunda instrucción, a captarla de la memoria. Entonces, de esa manera estoy aprovechando aún más la ejecución del procesador. No tengo que esperar a que termine toda la instrucción, sino que la instrucción se puede ir ejecutando antes. Y esto lo que vamos a lograr cuando vamos llegando al final es que aquí se ejecuta una instrucción, en este tiempo se ejecuta otra instrucción, en este tiempo otra instrucción y así sucesivamente. Entonces el procesador va a ir ejecutando una instrucción por ciclo de reloj, simplemente porque divide las etapas en ciclos del reloj. Eso yo creo que lo tienen bien en claro. Si ya lo vieron en teoría, esa es la idea. Así se vería si estuviese formada la segmentación con 6 etapas, donde las tenemos ahí con las siglas FI, DI, CO, FO, EI, WO, que es la que vimos: captar, decodificar, captar operando, decodificar operando, ejecutar instrucción y escribir operando, escribir los resultados. Cada una para las instrucciones se divide en 6 etapas. Cada una de las etapas, al dedicarse a una tarea exclusiva, se puede mejorar los tiempos de ejecución. Y aquí viene lo que es la supersegmentación. Primero lo que vimos es la segmentación, ahora es la supersegmentación. Y la supersegmentación aprovecha el hecho de que muchas etapas del cauce, o sea, de todas las etapas de ejecución, realizan tareas que requieren menos de medio ciclo de reloj. O sea, estas etapas que estamos viendo aquí, esta es una etapa, esta es otra etapa, puede darse que esas etapas únicamente se demoren menos de medio ciclo de reloj, ¿sí? Acuérdense que toda esta etapa es un ciclo del reloj. Si la instrucción llega a ocupar menos de medio ciclo de reloj, o sea que es, no digo instantáneo, pero mucho más rápido que el reloj, cada una de las etapas, entonces lo que podría hacer el procesador es aprovechar ese tiempo que tiene de espera, porque tiene que esperar más de medio ciclo de reloj para que recién empiece la otra etapa o empezar la etapa de captación de la siguiente instrucción. Entonces, para no perder ese tiempo, lo que hace es al reloj internamente en el procesador es duplicarlo para que el periodo sea más chico y pueda ejecutar más instrucciones en menos tiempo, más etapas en menos tiempo. Esa es la idea general del superescalar. Super segmentado. Como las etapas pueden llegar a tareas menos de medio ciclo de reloj, se divide cada etapa en dos y utilizando un reloj interno del doble de frecuencia, supersegmentación de grado 2, se pueden obtener 2 instrucciones por ciclo de reloj. Es como que le hacemos un overclocking al procesador, le aumentamos la frecuencia con el fin de poder ejecutar más etapas en un ciclo de reloj. Acá le dicen supersegmentación de grado 2 porque al ciclo que duraría una etapa de captación lo reduzco a la mitad, duplicando la frecuencia. Si fuese de grado 3, tendría que triplicar la frecuencia, etc. Es como que puedo ir agregándole esa frecuencia y poder ejecutarlo más rápido. Eso lo haría internamente el procesador. Estos relojes son internos. Pero está la idea de lo que es el overclocking. Entonces, en esta etapa súper segmentada, en donde tenemos las 4 etapas, la de captación, la de decodificación, ejecución y escritura, en lugar de esperar todo un ciclo de reloj para recién entrar a ejecutar la captación de la segunda instrucción, lo que va a hacer es empezar a ejecutar la captación de la segunda instrucción justo a la mitad de lo que dura un ciclo del reloj.
Entonces, ahí empieza la captación de la segunda instrucción, decodificación después, etc. O sea, las etapas demoran el tiempo que tienen que demorar. Ay, ahora sí. Entonces, lo que le decía, que el ciclo de captación de la segunda instrucción va a empezar a ejecutarse no cuando termine el ciclo del reloj, sino a la mitad, porque ya terminó de captar. Por ejemplo, la captación de la primera instrucción le puede demorar este tiempo solamente. Entonces, tiene un tiempo para poder aprovecharse y poder empezar a ejecutar la captación de la segunda instrucción, o sea, empezar a captar la segunda instrucción, no ejecutarla, justo a la mitad del ciclo. Entonces aprovechamos ese tiempo y comprimimos aún más la cantidad de instrucciones que vamos a poder ejecutar por ciclo de reloj, ¿sí? Sin entrar en temas de arquitectura paralelo. No estamos duplicando el procesador ni nada por el estilo, sino lo que estamos tratando de hacer es que un único procesador mejorar, sacar, exprimirle la cantidad de instrucciones que puede ejecutar. Sí, alguien levantó la mano. Soreire. ¿Se me escucha? Sí. Ah, de 10. Tengo una consulta. En caso de que haya varias etapas que tengan ese medio ciclo de reloj, viene todo en orden, pero que haya una que entre medio tenga un ciclo completo. No va a haber como una interfaz o un desfase que produzca algún error o incompatibilidad. No, digamos, todas las instrucciones van a tener su etapa de captación, decodificación, ejecución y escritura. Ninguna instrucción va a estar por arriba de otras como que van a necesitar sí o sí completarse. Todas las instrucciones se van a completar. O sea, todo esto se va a ejecutar. Lo que puede llegar a suceder es que ocurra, por ejemplo, una interrupción. Si ocurre una interrupción, se descarta lo que se está ejecutando, si no se llegó a ejecutar o se termina de ejecutar, y para atender la instrucción. O si se produce un salto, por ejemplo, esta instrucción que está aquí, en realidad es una instrucción de salto. Si tiene que ejecutar el salto y la próxima instrucción va a tener que ser la que está en otra posición de memoria, y esta instrucción se va a desechar y se va a empezar a volver a captar después de que se haya ejecutado esta otra instrucción. Eso es lo que podría llegar a ocurrir en caso de que vengan otras instrucciones. Por eso en los procesadores que vamos a ver más adelante van a tener módulos que se van a encargar de predecir cuáles serían las ramas de ejecución, o sea, por dónde podría ir el procesador en cuanto al programa, sin saber todavía qué es lo que tiene que ejecutar. Entonces va prediciendo cuáles van a ser las instrucciones que va a ir ejecutando y las va a ir cargando y tratando de ejecutar. Si no es la que tiene que seguir, la va a descartar y va a traer otra de la memoria. Pero lo hace tan rápido que es prácticamente imperceptible. Pero sí, esto es una idealidad en la que todas las instrucciones están una detrás de otra. Pero bien sabemos que nos topamos con un if, nos topamos con un bucle en el que tenemos que volver a instrucciones anteriores o desviarnos de esta secuencia que sería perfecta. Eso se da y bueno, se tiene que descartar la instrucción y empezar con la que sigue. Pero más adelante los procesadores fueron incorporando módulos que se encargan de predecir qué es lo que va a ir ejecutando para evitar o minimizar todavía más ese descarte de instrucciones.
No sé si se entendió. Sí, profe, ¿Sí? perfecto, gracias. Acá estamos viendo, acuérdense, situaciones como ideales. Pero sabemos que hay bucles, if y demás. Este es para 4. Pero acá lo importante es esto. La instrucción puede demorar menos de medio ciclo de reloj. Por lo tanto, ¿para qué esperar hasta que venga el próximo ciclo de reloj? El procesador implementa un duplicador de frecuencia que va a permitir que se ejecute en medio ciclo de reloj la nueva etapa de la instrucción. Esto es para 6, solamente se lo dejo, está todo bien comprimido, pero está la FI, la DI, etc. Pero se trata de comprimir aún más las instrucciones. Y después viene lo que es el superescalar. Aquí el caso del superescalar se aleja un poco de lo que es lo segmentado y hace referencia a que hay una máquina, o un procesador diseñada para mejorar la velocidad de ejecución de instrucciones escalares. Aquí habla de instrucciones escalares, que son aquellas que son operaciones con enteros, punto flotante, lecturas y escrituras o saltos que puedan llegar a ver. Por ejemplo, sumar dos números lo considera como una operación escalar. Multiplicar números, restar números de punto flotante, todo ese tipo de operaciones, cálculo de direcciones y demás, las considera como instrucciones escalares. Entonces lo que va a hacer el procesador es aumentar esas unidades escalares con el fin de poder mejorar el rendimiento en general del procesador. No es duplicar todo un procesador como lo vamos a ver en la arquitectura paralela y que ya creo que van a... ¿Ya empezaron a ver arquitectura paralela con taxonomía de Flynn? No. Sí, profe, creo que sí, estuvimos viendo eso para los servidores. Bien, bien. Entonces ya tienen una idea de lo que es arquitectura paralela. No es el objetivo aquí en el superescalar de duplicar todo el procesador. Simplemente dentro del procesador, duplicar o aumentar en número la cantidad de unidades que se encargan de hacer estas operaciones. Por ejemplo, en lugar de tener una sola ALU, tener varias ALU para poder ejecutar varias instrucciones, ¿sí? De nuevo, no duplicamos todo el procesador, sino una parte, más específicamente las que se encargan de realizar los cálculos, operaciones escalares, etc. Por eso le dicen que es superescalar. La mayor parte de las operaciones están en cantidades escalares, bueno, eso es lo que se trata de estas unidades. Ejecutar instrucciones en diferentes causas de manera independiente y concurrente, eso es lo que busca hacer, que estas unidades escalares, al ser varias y paralelas, pueden ejecutar muchas operaciones al mismo tiempo. Y podemos tener múltiples unidades funcionales. Y sigo, año a año que pasa, siempre pongo unidades y nunca me hago el tiempo de quitar. Es un solo unidades. Lo puse 2 veces y seguramente el año que viene va a pasar lo mismo. Bueno, aquí, en una arquitectura común, acá, una organización escalar, nosotros vamos a tener una memoria, ¿sí? Que vamos a leer algo, ¿sí? Por ejemplo, el registro AX o el BX, CX, alguno de los registros. Acá dice archivo de registros enteros, llámese AX, BX, CX, etcétera, ¿sí? Donde están todos esos registros. A eso hace referencia este archivo de registros enteros. Y después van a ir a parar a una unidad que se encarga de procesar esos enteros, llámese una ALU, ¿sí? El ejemplo más sencillo de esto. Nos va a devolver un resultado y después se puede guardar en la memoria. Por el otro lado, ocurre lo mismo si tuviésemos unidades de punto flotante dentro del procesador, ¿sí? Que hagan multiplicaciones, sumas, restas con números en punto flotante. Va a haber una unidad que se va a encargar de ejecutar esas operaciones y después se va a guardar en la memoria el resultado, ¿sí? Eso sería una arquitectura escalar simplificada como lo hemos venido viendo. Lo que vamos a hacer ahora es, en esta arquitectura, lo que vamos a hacer es estas unidades escalares, las que están en verde, es duplicarla, triplicarla, quintuplicarla, aumentar la cantidad de esas unidades.
No la de captación, no la de decodificación, sino estas que se encargan de ejecutar esa pequeña etapa. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener de la memoria todos los registros que nos hagan falta, BX, EX, etcétera, todos esos valores. Y una unidad se va a encargar de una operación, la otra unidad se va a encargar de otra operación y los resultados se van a ir guardando de nuevo en el registro y después en la memoria. Entonces, las ejecuciones de esas operaciones las podemos ir haciendo en paralelo. No digo la captación ni la decodificación, exclusivamente esa ejecución, ¿sí? Lo mismo si aumentamos la cantidad de unidades de punto flotante, de ejecución de punto flotante. ¿Se entiende la diferencia? Superescalar, super segmentado. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, superescalar, acá este es el gráfico que sale en los libros, pero no me convence mucho porque pone todo en paralelo, pero no están en paralelo, porque no se duplican los de captación, etcétera. Pero bueno. Bueno, superescalar los pone como en paralelo, pero no se están ejecutando todo en paralelo porque solamente las unidades ejecutoras están en paralelo. Pero bueno. Bueno, eso por un lado como repaso de estas arquitecturas. Mi idea ahora es mostrarle procesadores, siguiendo la historia del 8086, que empezaron a agregar lo que es supersegmentado y lo que es superescalar. Y dos de esos procesadores es el 486, el Pentium 5, el Pentium común, y el P6, que son las arquitecturas que tienen los procesadores. Vendría a ser el Pentium 2 y 3 más o menos. El 486, que es el sucesor del 386, le agregó segmentado y hasta, no sé si creo que super segmentado también, pero sí, el Pentium 5 ya tenía la parte de escalar, de superescalar. En el caso del 486, simplemente vamos a ver las características, un poco cómo cambió la arquitectura interna, pero en general todos son muy parecidos al 386. El cambio se dio en el Pentium, pero aquí en el 486 apareció en el 89. ¿Se acuerdan cuándo había aparecido el 386? ¿Alguno se acordará? 86. 86, justamente el año hace referencia. Así que tenemos en el 386, 1986. Fíjense que pasaron 3 años para poder tener una nueva versión, un nuevo procesador que mejore el anterior. Cómo son distintos los tiempos de hoy, que todos los años, todos los fabricantes están presentando nuevas generaciones de los procesadores y demás, con nuevas características, más velocidad, etc. Acá se tardaron 3 años en poder largar una nueva versión de procesador. Pero bueno, eran otras épocas y distintas a las de hoy. Pero bueno, 3 años para liberar un nuevo procesador. Sí mejoran la velocidad, 16 MHz a 150 MHz. Sigue siendo un bus de datos y dirección de 32 bits. Esto no cambió con respecto al 386. Pero le agregaron 3 etapas de segmentación de instrucción. Y esta segmentación, le hablaba acá, de estrechamente acopladas. Aparte de ser segmentadas, eran estrechamente acopladas porque mientras estábamos captando una, está decodificando la otra y la está ejecutando. Esas son las 3 etapas que tiene el 486. Entonces tenía una arquitectura más tirando a la segmentada, no a la super segmentada. En el 386, 186, 286, 886 se ejecutaba una instrucción y cuando terminaba empezaba la otra, a pesar de tener esas 2 etapas. En cambio aquí ya empezaban a ejecutarse distintas etapas al mismo tiempo, pero eran 3 etapas nomás. Captación, decodificación, ejecución, no había más.
Una de las mejoras que sí se notó es que ampliaron una caché y ya empieza a haber niveles de caché. ¿Niveles de caché llegaron a ver todavía? ¿O solamente el concepto de caché? Ya vimos un poco. Oyeron un poco, bien. El tema de caché, sabemos que es una memoria interna al procesador para no estar llamando tan seguido a la memoria, pero en este caso los niveles de cachés, de acuerdo, entran más en participación cuando tenemos arquitectura paralela. Aquí no hay arquitectura paralela, pero sí tenemos una caché para poder ir teniendo las instrucciones que va a ir ejecutando. En este caso, en vez de ser eran la caché anterior, o la cola de instrucción que le llamaba, era de 3 a 6 instrucciones, con lo cual era muy poco. Acá sí aumentó a 8 kilobytes, lo cual es muchísimo la caché, el cambio que había antes a lo que era ahora. Ahora sí se habla de un caché L1 y solamente de un solo nivel porque es un solo procesador. Después, cuando veamos paralelo, empiezan a ver cómo son los tipos de caché, los niveles de caché para los distintos procesadores. De eso sí vamos a ver en los paralelos. Sí, contaba con unidad de punto flotante integrada, cosa que era distinto al 386, porque si queríamos hacer operaciones con números decimales, teníamos que utilizar un procesador externo. En cambio aquí, la unidad que se encarga de ejecutar las operaciones con números de punto flotante ya está integrado en el procesador. Mejora la unidad de manejo de memoria y otras nuevas instrucciones justamente para poder manejar operaciones con punto flotante. Los registros se mantuvieron igual, no se aumentaron, no se disminuyeron, siguen siendo todos de 32 bits, con la posibilidad de acceder a los primeros 16 bits o a los 8 bits dentro de ese registro. ¿Sí? Siguen siendo los mismos registros de segmento y demás. Sí se agregan 8 registros, estos que están aquí, para poder hacer operaciones de punto flotante. Son 8 registros de 80 bits cada uno. O sea que podía manejar operaciones con punto flotante en el hardware. Y las instrucciones eran para poder cargar estos registros y poder hacer las operaciones. Eso es lo que agrega el 486. Con lo cual tenemos una mejora aún más de todo lo que se va ejecutando. La arquitectura interna no cambia mucho a lo que habíamos visto. Perdón, acá está, sí, es súper segmentado. Ahí está. El 386 era segmentado, superponiendo las instrucciones, y acá, al ver el multiplicador del reloj, ahí me acuerdo que tiene el para que sea súper segmentado y hace que sean estrechas esas instrucciones, esas etapas. Entonces nosotros tenemos un reloj externo que se le da ingreso al procesador y lo que va a hacer esto es duplicarlo para poder ejecutar más rápido los cauces de ejecución. Incluso en algunos casos estaba el turbo, no sé si... pero eso es externo, no era. Pero el objetivo era el mismo, cambiarle la frecuencia de ejecución al procesador. ¿Escucharon hablar del turbo de los procesadores viejos, de las computadoras viejas? ¿Alguno? No, profe. ¿No? Las computadoras viejas, en el frente del gabinete, teníamos el botón de prender, el botón de reset y teníamos un botón de turbo. Que el turbo, lo que uno hacía era cambiarle la frecuencia en la que trabajaba el procesador. Podríamos hacer que sea más rápido o más lento. O sea, en el 386 te cambiaba de 15 MHz a 30 o de 33 MHz a 66 MHz. Yo me acuerdo que tenía el 486 y con el turbo vos elegías qué frecuencia querés que trabaje. Entonces directamente lo dejábamos en la más alta. O sea, no sé por qué estaba, alguna utilidad debe tener, capaz que había cosas que eran mejor ejecutarla más lenta, tal vez algún juego o algo, pero hay otras que podías hacerlo más rápido. A ver si le busco una imagen solamente por el recuerdo. Justo acá. Acá hay una imagen de cómo era el turbo.
Eso era. Incluso teníamos... Oh, y esto. Bueno, tenías el reset. Al lado estaba el turbo. Acá la disquetera. Les presento la disquetera. Y acá era 66 o 33. Entonces uno apretaba el turbo y le cambiaba la frecuencia. Era como un overclocking externo. O sea, uno lo elegía a qué velocidad quería andar. Y este de bloqueo era para bloquear el teclado, pero era con una... Era muy fácil de desbloquear esto. Era un cazabobo nomás, el desbloqueo. Pero bueno, eso era antes, se podía elegir a qué frecuencia trabajar. Pero obviamente después se dejó de usar y ya no tiene el menor de los sentidos. Bueno, y siguiendo con esta arquitectura, si lo ven con respecto al otro, sigue siendo igual. No hay mucha diferencia, salvo que está la caché acá. Acá, unidad de caché. Teníamos 8K de caché, con lo cual teníamos caché para datos e instrucciones. Y de ahí acá había una cola de 32 bytes de código. Sí, sigue estando esa cola, nada más que ahora le agrega la caché, una verdadera caché. La otra era como una pseudo caché. Pero aquí es donde tenemos esta caché de 8K, donde teníamos datos e instrucciones. ¿Sí? Acá tenemos el bus de datos y el bus de instrucciones para poder recibir esas instrucciones, decodificarla y bueno, después, de acuerdo a lo que teníamos que hacer, empezar a ejecutar. Y acá teníamos la unidad de punto flotante y el registro de punto flotante. Acá está la ALU con los registros, ¿sí? Estaban todas. Y ahí tenemos la parte, la unidad de segmentación que ya la habíamos visto, con los límites, los descriptores, registros, descriptores y demás, y la unidad de paginación, ¿sí? Eso ya estaba presente en este procesador. Pero lo interesante es esta parte, unidad de punto flotante, la caché. O sea, ya se estaba preparando para hacer todavía más cosas este procesador. Pero todo lo otro de la segmentación, la paginación, los registros y demás, sigue siendo igual. También están los descriptores, también están los selectores de segmentos y todo lo demás que vimos en la otra clase. Pero lo principal aquí es la caché y el punto flotante. Y después entramos en el Pentium, que ahí empezó a ser una arquitectura de tipo escalar, superescalar, lanzada en el 93, 4 años más tarde. Pero el Pentium es lo que marcó durante década y media, todos los nuevos procesadores. Yo creo que después de los Pentium empezaron a salir los Intel Core, toda la generación de los Core, que es lo que tenemos hoy en día. Pero antes todo era Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, y después surgieron los Intel Core y ya siguieron con esa rama. Tuvieron un paso en tratando de hacer una nueva arquitectura cuando se pasó a 64 bits, pero después AMD propuso otra arquitectura 64 bits y se siguió por ese lado que propuso AMD. O sea, Intel quiso proponer una arquitectura 64 bits distinta a la de 32 para hacer un salto de tecnología. No fue bien recibido, pero AMD lo que propuso es continuar con la arquitectura 32 bits, agregarle registros que sean de 64 bits, como se hizo en 16 a 32, y tuvo más aceptación que la que quiso hacer Pentium, Intel, así que se fue para el lado de lo que hizo Core y lo que tenemos hoy en día. El x86, lo que vemos típicamente las características que dicen x86-64, es eso lo que propuso AMD, ampliar a 64 bits los registros y otras cosas más, para continuar con la compatibilidad hacia atrás. Pero bueno, un poco de historia cuando fue la transición de 32 a 64 bits. Más velocidad, 300 MHz, lo cual era ya para esa época, 93, 300 MHz, era una locura. Bus de datos 64 bits, acá cambia el bus de datos, ya no es de 32 bits, es de 64 bits, o sea que puede traer dos valores de registro al mismo tiempo desde la memoria, con lo cual puede leer dos registros al mismo tiempo, mejora la velocidad de lectura o de interfaz con la memoria. El bus de direcciones sigue siendo de 32 bits, o sea que sigue direccionando 4 GB de memoria. En este caso, deja de ser 3 etapas y pasan a ser 5 etapas de segmentación de instrucciones, ¿sí? Con la posibilidad de que sean súper segmentados. ¿Y cuáles son las mejoras con respecto al 486?
Arquitectura es súper escalar, con lo cual agrega unidades ejecutoras. Bus de datos de 64 bits, que es lo que decía ahí arriba. Cachés L1 separadas, porque antes la L1 era una sola. Era compartida por los datos y era compartida por las instrucciones. Era una única caché para las dos cosas. En cambio aquí separa la caché 16K para las instrucciones y una, entre 16 a 32. Pero tenía una para las instrucciones y otra para los datos. Así que acá empieza a ver la caché dividida en dos partes, pero eran de la misma nivel. Era un caché L1 que típicamente se divide para que una sea para datos y otra para instrucciones. Unidad de punto flotante, eso quiere decir FPU, es más rápida que la del 486. Reduce el cálculo de dirección de la memoria, o sea que tuvo algunas mejoras con respecto a ese cálculo. Multiplicador más rápido y basado en hardware, porque me parece que en el 486 la multiplicación se tenía que hacer en varias etapas y no estoy seguro, pero creo que se hacía en software la multiplicación. Pero acá ya se basaba en hardware, con lo cual lo hace todavía más fácil. Y tenía interrupciones exclusivas virtuales para el modo 8086 virtual. Una de las cosas que empezó a implementar el Pentium es la posibilidad de tener un procesador virtual, que para hoy en día es normal para nosotros instalar una máquina virtual y instalarle un sistema operativo. Sí, eso lo hemos visto, lo tenemos, seguramente ustedes lo han probado, pero lo que empezó a tener el Pentium es tener un modo en el que podemos tener o virtualizar un 8086, o sea, tener ese mega de memoria del 8086, ya que podemos direccionar hasta 64 bits, 4 gigas, quiero decir, con 32 bits. Podemos reservar un mega de memoria y hacerle creer al procesador de que en ese mega de memoria está un 8086. Entonces, ese programa en ese mega se puede ejecutar dentro de esa máquina virtual. Y tiene interrupciones para ese modo 8086. Entonces, ese modo 8086 en esa época le permitió a Windows poder ejecutar programas de DOS que eran para el 8086 o que eran más viejos. Era el emulador para poder tener el DOS dentro de Windows. Y lo podía hacer con varios y tener sus interrupciones y demás. Entonces, de esa manera se mantenía compatibilidad. Sistemas operativos modernos que empezaron a surgir, los de Windows 93, Windows 95, si se acuerdan, pero antes era el Windows 3.1. Para poder mostrar el DOS dentro como una ventana, había que usar un modo 8086 virtual. Así se emulaba un DOS completo. Porque el DOS viejo ocupaba toda la memoria, todo el procesador, y no podía separar la memoria para los programas. Ya con los Windows sí se pudo hacer. Y hasta en cierta manera, porque los Windows 95, 98, eran Millennium, si lo escucharon hablar, eran Windows sencillos que eran muy inseguros. Después los Windows 2000 para adelante, XP, NT, todo lo que era tecnología NT, que conocimos como Windows del día a día, es lo que se hizo más seguro, ¿no? Pero en aquellas épocas, el 95, 98 y Millennium, eran todo de la misma camada, que eran más inseguros, los virus proliferaban como si nada. Bueno, me voy un poco por la rama. Está bueno igual, profe, que nos ponga en contexto de lo que estaba pasando en ese tiempo, si usted lo vivió. Sí. Sí, yo era chico, yo tenía 10 años en el 93, pero ya entrando a la adolescencia, cuando uno empieza a meter mano en las máquinas, así que 95 en adelante, lo que más fresco tengo de tecnología. Pero a los 7 años me acuerdo estar metido en la computadora con juegos principalmente, pero Prince of Persia, no sé, escucharon Prince of Persia, pero el nuevo, pero yo jugaba al Prince of Persia en blanco y negro, que era el 8086, en la PC original. Bueno, este es el Pentium, como era en esa época.
No en esa época, sino cómo cambia un poco la arquitectura. 386 y 486 tiene una forma muy similar. Acá vamos a reorganizar un poco las cosas como para ir viendo. Antes estaba a la derecha del gráfico la conexión con la memoria. Ahora pasa a estar del otro lado. Ahora la memoria vendría a estar aquí. ¿Sí? Acá donde conectamos la RAM, por esta parte. ¿Sí? Aquí el bus de datos, bus de direcciones, bus de control. Ahora la RAM, imagínense que está a la izquierda. La unidad del bus aquí a la izquierda, lo que va a hacer es, por un lado, si hay instrucciones a ejecutar, van a ir por este lado, ¿sí? Acá hay un control, bueno, hay varias cosas aquí dando vuelta. Esta unidad de bus se va a encargar de, si es que hay instrucciones para ejecutar, llevarlas para aquí, y si hay datos, van a ir por este otro lado, ¿sí? Porque hay una caché para datos y una caché para instrucciones. Las dos son de nivel 1, nada más que esta es L1I y este va a ser la L1D de datos. Caché de nivel 1 para datos y caché 1 para instrucciones, ¿sí? Todas las instrucciones van por aquí, todos los datos van por aquí abajo. Entonces, de los datos, vamos a ver, aquí empezar a ver un buffer de target branch. Aquí es donde yo les decía que había los predictores de rama y estos que se encargan de predecir o ver cuáles son las próximas instrucciones que se van a ir ejecutando. Ya empieza a agregarle este procesador de ver cuáles serían las instrucciones que se tendrían que ir ejecutando, ¿sí? Para poder darle continuidad en función de los valores que van tomando, ¿no? Por los temas de los if, los bucles, entonces se va mejorando cómo se van ejecutando. Decodificador de instrucción, aquí. Unidad de control, la central, la que coordina la instrucción que tiene que ejecutar con los operando y las unidades ejecutadoras que tiene que ir realizando. Y tenemos unidad de punto flotante a la derecha, que aquí, si se fijan, tenemos los registros, el archivo de registros, ¿sí? Todos los ST que veíamos más antes, ST0, ST7, ese es el último, ¿sí? Son 8 stack para poder hacer punto flotante, pero hay una unidad escalar que se encarga exclusivamente para hacer la suma de dos números de punto flotante, una que se encarga de dividir y una que se encarga de multiplicar. ¿Sí? Si alcanza a ver en el gráfico, esta barra 80 son porque son 80 bits, ese es el bus de datos interno de esta unidad de punto flotante, pero acá es donde empezamos a ver esas varias etapas ejecutoras, porque tenemos una que se dedica exclusivamente para sumar y restar, si fuese negativo, para dividir y otra para multiplicar. Entonces yo puedo hacer una operación de suma, multiplicación o división al mismo tiempo en punto flotante. Del otro lado tenemos el archivo de registros enteros. Aquí es donde está el AX, está el BX, está todos los que ya conocemos del 386, 486, pero acá lo que vemos es que hay dos ALU, una ALU U y una ALU Y. Una se va a encargar de ejecutar una instrucción, otra se va a encargar de ejecutar otra instrucción, o sea, otra operación. Bueno, y acá hay un desplazamiento. Y los resultados, los valores se van a ir cargando en estos valores y los resultados se van a ir guardando en la caché de datos para después ir a la memoria. Y aquí está la unidad de paginación. Todo aquí está, todo el control de la memoria y demás están en ese módulo. Entonces, aquí lo importante, ¿cómo divide la caché? En una caché de instrucciones, aquí arriba, una caché de datos aquí abajo, ¿sí? Uno se encarga de las instrucciones, otro se encarga de los datos. Y las unidades escalares que se agregan, que están de más y que pueden trabajar en paralelo. Acá tenemos una ALU por aquí, otra ALU por aquí. Todas esas unidades ejecutoras pueden ejecutar esas operaciones al mismo tiempo. Entonces tenemos un decodificador de instrucciones que puede realizar varias operaciones al mismo tiempo. Entonces, mientras sumo un par de registros, estoy restando otros dos, o multiplicando otros y demás, o haciendo operaciones de bit con esas unidades ejecutoras. El TLB es
Table Look Ahead Buffer. Si lo dije bien y no... Pero es parte de la unidad que se encarga de predecir lo que tienen que ejecutar. Se lo ve mejor aquí lo vi. Ahí está. Perdón. Translation Look Aside Buffer. Este es el que se encarga junto con la unidad de paginación, pegado a la caché, de poder ver cuáles son los próximos valores que tiene que ir ejecutando. Es para poder identificando las ramas, la parte verdadera de un if, la parte falsa de un if, el bucle, todo para dar una ejecución más continua. Translation. Unidad de segmentación, sí. Tiene 5 etapas de segmentación. 5 etapas, como habíamos. ¿Cuáles eran? No estoy seguro. 5 etapas, así lo vi. No me puse a ver cuáles eran las 5 etapas, pero seguramente captación seguro, el tema de los operandos, ejecución y demás. Puede que esté faltando alguna de las que vimos 6, una de esas debe estar faltando, pero seguramente tenemos la captación, la decodificación, ¿sí? Porque la unidad del bus se encarga de captar, este se encarga de decodificar, estos se encargan de ejecutar, seguramente una captación de operandos por el tema de la caché, y bueno, esas deberían ser las 5. No estoy totalmente seguro, pero tiene segmentación. Y superescalar, las dos cosas al mismo tiempo. Eso es lo que lo hace interesante a estos procesadores. Bueno, acá empiezan un poco los líos del Pentium 6, no el Pentium 5, el Pentium 6. Pentium 6 es la arquitectura, ¿sí? Porque la arquitectura P5 es la arquitectura del Pentium. Acá empieza a dividirse lo que vendría a ser la arquitectura del producto que se basa en esa arquitectura, ¿sí? Acá antes el 386, 286, 186, todo era arquitectura y familia, era lo mismo. Acá empieza a dividirse lo que es la arquitectura del procesador comercial que hace uso de esa arquitectura o que implementa esa arquitectura. Entonces vamos a tener la arquitectura P6, que es la que le sigue al Pentium, que era la P5. Y los procesadores que implementaron la arquitectura P6 fueron el Pentium Pro, el Pentium 2 y el Pentium 3. ¿Sí? Son 3 procesadores, ese es el nombre comercial del procesador, pero que internamente implementan esta arquitectura. ¿Sí? Lo que cambia son la cantidad de la caché, la cantidad un poco de las etapas de ejecución que se ven ahí y de las velocidades seguramente. Pero estas son, durante muchos años, la arquitectura que se empezó a utilizar. Ahí está, fetch, decode 2, ejecutar, write back. Ahí está. Bien. Lo que hace diferente esta arquitectura P6, aparte de la velocidad, 2 años después del Pentium, o sea que acá ya empieza a haber una aceleración en el desarrollo de los procesadores. También porque la tecnología de diseño y de manufactura mejoró en los 90. Los 90 es una época dorada de los procesadores. Empezaron a crecer en megahertz, se iba duplicando, es impresionante cómo, fíjense que pasar de 450 y llegar a tener 1.4 gigas es prácticamente 3 veces la velocidad. 450 por 3, más o menos casi un poco menos de 1500, 3 veces más de velocidad. Hoy en día no vemos 3 veces más de velocidad, estamos como medio estancados en los 4, 5 gigas, no es que de acá a 2 años vamos a tener 15 gigas, 3 veces más de velocidad, medio difícil que veamos procesadores con tanta velocidad, pero en esta época empezábamos a ver, un año era un procesador, al otro año ya lo duplicaba en velocidad y era un cambio impresionante. Bus de datos de 64 bits, al igual que el Pentium común, pero agrega, y aquí cambia, ya vemos cómo va a ser, un bus de direcciones de 36 bits. Deja de ser de 32 y pasa a ser de 36 bits. Le agrega 4 bits más al bus de direcciones.
y les hago la pregunta, si con 32 bits podíamos direccionar 4 gigas, ¿con cuánto podemos direccionar con 36 bits? 32, 4. 33 se duplica. 8. 34, 16. 35, 32 gigas. Y 36, 64 gigas. O sea que estos procesadores tenían la posibilidad de direccionar hasta 64 gigas de memoria, que es casi lo que es normal hoy en día. Casi. Pero ya es, se lo puede ver en las computadoras hogareñas. A eso me refiero como cotidiano. Y aquí es donde empieza el lío, porque ya el Pentium 2 agrega 14 etapas de segmentación, o sea, o acá donde empieza el super segmentado, bueno, no, son 14 o 12 etapas, le han quitado 2, con etapa de instrucción de super segmentado, o sea, fueron de 3, 5 y saltaron a 14, 12, fue una locura la cantidad de etapas. Pero lo que tiene además, no solamente una caché L1 de un nivel, aparece una caché de nivel 2 entre estos valores. Fíjense también los tamaños, como son de una caché de L1 y una caché L2. La caché L1 siempre es menor en tamaño que una caché L2 y así. Mientras más alto el nivel, más memoria va a ser. Extensión de dirección física. Esto es lo que hace posible que con un procesador de 32 podamos direccionar 36 bits de memoria, porque acá ocurre no algo similar, pero una situación parecida, en el que nosotros con 16 bits teníamos que direccionar 1 mega, o sea, direccionar 20 bits. Se utilizaba un segmento, había una operación matemática y podemos acceder a los 20 bits. Cuando pasó a ser un procesador de 32 bits que podía direccionar 64 GB, no hubo ningún problema. Con ese registro se podía direccionar los 4 GB de memoria. Pero acá ya son 64 GB de memoria con registros de 32 bits. ¿Cómo hacemos para poder acceder a esos 64 bits con registros de 32 bits? Eso es lo que va a solucionar el PAE, digamos, la extensión de la dirección física. Lo hace con paginación, les voy adelantando. No, ni más ni menos. Pero después aparece esto. Ejecución especulativa y fuera de orden y renombre de registros. Renombre de registro es una característica que es necesaria porque para poder hacer la ejecución especulativa y fuera de orden. O sea, los tres temas están bien de la mano, ¿sí? No puede haber ejecución especulativa y fuera de orden si no hay renombre de registros. Eso es lo que vamos a ver ahora. Esos conceptos, ¿los vieron en la teoría? Ejecución especulativa y fuera de orden. Por lo menos a mí no me suena. No sé si alguno de mis compañeros recordará. Me parece que no lo vimos a eso. Viene uno de los saltos de instrucción, ¿no? Sí, de no ser de introducción. No, No hay problema porque la idea es también presentarlo aquí y estos procesadores Pentium 2 y Pentium 3 son los que empiezan a agregarlo. Empezamos primero con la extensión de dirección física, que es permitir acceder a 64 bits de RAM en lugar de 4 GB de RAM. O sea, ¿cómo hace para poder acceder a toda esa memoria si el procesador puede direccionar hasta 4 GB? Pero bueno, lo bueno es que solamente el sistema operativo es el que puede ver esos 64 GB de memoria. Los programas no ven 64 GB de memoria, los programas ven 4 GB de memoria solamente. O sea, siguen viendo ese espacio de direcciones de 4 GB. O sea que los programas no ven un cambio entre un Pentium 1 y un Pentium 2. El sistema operativo sí lo tiene que detectar, tiene que tener implementado el tema de la extensión de la dirección física en estos procesadores en esa época. Y lo que hace es definir una tabla de páginas de 3 niveles, pero con entrada de tablas de 64 bits en lugar de entradas de 32 bits. Básicamente lo que hace el procesador es, le agregamos una etapa más de las tablas de página,
para poder acceder a esos 64 bits de memoria. Ya vamos a ver cómo lo divide. Bueno, y los programas siguen viendo un espacio de direcciones de 4 GB. Acá es donde está implementado. Esto era, a ver si era el común, sí, era la tabla de páginas común que habíamos visto, que eran 2 tablas de páginas, ¿sí? Teníamos el directorio de páginas y el tabla de páginas, ¿sí? Que básicamente de mi dirección lineal de 32 bits, tomo los primeros 10 bits de esa dirección que me hacen referencia a una entrada en la tabla, ¿sí? CD3 me indica en qué lugar está el principio de la tabla de directorio de página. Aquí voy a tener la información de dónde está ubicado el principio de la próxima tabla de página, ¿sí? No el directorio de páginas, sino de la tabla de páginas. O sea que aquí está la información de la dirección base de esta tabla de páginas. Los próximos 10 bits de la dirección lineal va a ser el índice de esta tabla de páginas, en donde está la información, donde está ubicado el principio de la página a la que quiero acceder en memoria. O sea, la dirección base de la tabla de página. Y luego, los últimos 12 bits son los bytes que quiero acceder de esa tabla de esa página de 4K. ¿Sí? Los bytes, tenemos 4K de memoria, y con 12 bits yo puedo direccionar esos 4K de memoria, esos 4 kilobytes. Usábamos 2 tablas de página para poder direccionar esos 4 GB de memoria. Lo que va a hacer el Pentium, esto es repaso, lo que va a hacer el Pentium 2 y Pentium 3 y en adelante, los que tienen esta forma de acceder a la memoria, es agregar un nuevo directorio de página, en donde este directorio de página principal solamente tiene 4 entradas, nada más, también especificada con CD3 la base de este directorio de páginas. O sea que los 2 primeros bits que tenemos aquí de la dirección lineal, que sigue siendo de 32 bits, esto no cambió, por eso los programas pueden ver, siguen viendo 4... ¿qué pasa que no me anda el bolígrafo? Siguen viendo 4... Ups. ¿Están viendo el lápiz? No, profe. Sí, yo tampoco. No sé qué toqué y a ver. ¿Pegatinas? No, bolígrafo. Esperen, voy a dejar de compartir un rato. Me parece que se trabó. Ahí está. Seguimos viendo 32 bits. Los programas siguen viendo esta dirección lineal. Estoy con el bolígrafo. Estos 2 bits, que tengo 4 combinaciones, es el directorio de página 0, dirección de página 1, dirección de página 2 y dirección de página 3. Son los 4 valores que yo puedo tener con 2 bits. Y lo que hacemos ahora es que cada una de estas entradas que me indica el tamaño o dónde está ubicada la próxima tabla de páginas, ya no es de 32 bits, sino que es de 64 bits, porque necesitamos acceder a los 36 bits de memoria. Entonces lo que hace es que cada entrada ya no sea de 32 bits para poder direccionar 4 GB de memoria, sino de 64 bits para direccionar todos los terabytes de memoria que podemos acceder con 64 bits, ¿no? Entonces ya no tenemos 9 bits para el tabla de páginas, 10 bits, sino que pasamos a tener 9. Porque si duplicamos las entradas de 32 a 64, la tabla se nos achica a la mitad. En vez de tener 1024 entradas, vamos a tener 512. ¿Sí? Al duplicar el tamaño de cada entrada, puedo meter menos entradas en el mismo tamaño de la tabla de página, que era 4K.
Entonces, ahora solo necesitamos 9 bits, o sea, 512 entradas para poder acceder a una de estas 512 entradas, pero ya me está indicando una posición de memoria de 64 bits, que para direccionar 36 alcanza y sobra. Entonces, los próximos 9 bits me va a indicar la próxima entrada. Perdón, aquí está la dirección base de la tabla de página en 64 bits, o sea que puede estar en cualquier lugar de memoria dentro de los 64 gigas que manejan los Pentium 2 y 3. Entonces, con estos 9 bits, yo puedo acceder a esta entrada con esa información de dónde se ubica esa página de 4K, y los últimos 12 siguen siendo 12, para poder acceder a cualquiera de estos 4K de memoria, ¿sí? Entonces, quitamos un bit aquí, quitamos un bit aquí, y tenemos 1 y 1 para poder tener otro nivel de tabla de página. Básicamente, de esa manera puede direccionar ahora 36 bits en un procesador con 32 bits. Todo esto lo administra el sistema operativo. Los programas siguen viendo 4 gigas. Pero el sistema operativo es el que puede administrar y poder gestionar esos 64 gigas de memoria con este mecanismo, con una paginación, con un nivel más. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ahora, y es lo último que vamos a ver, vemos la ejecución especulativa y fuera de orden. ¿Cuál es el concepto? Fuera de orden, qué es lo que sucede, renombre el registro, un poco qué es lo que pasa, y el Pentium 3. Y de ahí terminamos. Así que vamos a empezar a ver qué es lo que es la ejecución especulativa, que lo implementan los dos, pero al final vamos a ver el gráfico del Pentium 3. Vamos a pasar de lado un poco el Pentium 2 porque son muy parecidos. Pero bueno, ejecución especulativa. Es una técnica en donde un sistema computacional realiza algunas tareas que pueden no ser necesarias. Realizar el trabajo antes de que se sepa si el trabajo es necesario. Eso es básicamente hablar en criollo sobre el mismo concepto. ¿Cuál es la idea? La ejecución especulativa, si tomamos como ejemplo un if, ¿sí? Un if simple, en el que una condición, el valor de la condición va a determinar si voy a ejecutar algo que está del lado verdadero o se va a ejecutar algo del lado de falso. La ejecución especulativa lo que va a hacer es ejecutar tanto la condición verdadera como la falsa, porque obtener la condición puede demorar más tiempo que ejecutar, o sea, yo tengo que ejecutar algo si es verdadero o falso, que es la condición, pero lo que necesito para ver la condición me va a demorar tiempo, porque está en la memoria, por ejemplo, ¿sí? La condición que sea, no sé, la posición de memoria por una variable, si vale 5 es verdadero y si no va a ser falso. Entonces el procesador, en lugar de esperar a que venga de la memoria ese dato para recién ver si la condición es verdadera o falsa, lo que va a hacer es adelantarse y ejecutar tanto la instrucción del lado verdadero como la instrucción del lado falso. Ya las va a tener listas y ejecutadas con los registros. Entonces, cuando llegue la condición o la dependencia que tenemos para la condición, ya va a tener listo qué es lo que va a ejecutar para verdadero o para falso. Entonces, si es verdadero, va a terminar aplicando la instrucción del lado verdadero y va a descartar lo que es el falso. O sea, va a ejecutar más de lo que debería hacer el procesador. Todo para ir adelantando trabajo, para ir aprovechando esos tiempos muertos, en el que el procesador tal vez está trayendo algo de la memoria, pero las instrucciones está listo para ejecutarse porque solamente necesita registros que ya tienen los datos. Entonces puede adelantar trabajo, puede agregar eso. ¿Entienden el concepto? Sí, profe. Entonces aquí la idea es esta, evitar retrasos que tendrían que ser efectuados por hacer el trabajo luego de que se sepa si es necesario. Y de no ser necesario el trabajo, se ignoran los resultados. Algo similar, por ejemplo, imagínense diseño gráfico, en el que se decide si un cartel o algo va a ser de color verde o rojo. Se diseñan los dos,
Después cuando se presenta al cliente, el cliente decidirá, no, prefiero más este que el otro. Entonces el otro se descarta, pero se dan alternativas. Básicamente algo así. Y el ejemplo que siempre doy todos los años de ejecución especulativa es cuando van a rendir un final con bolillero. Ustedes saben el tema, si rinden final con bolillero, ¿saben el tema que les va a tocar? Que tengan que explicar o lo que sea en un final. Necesariamente sí. O sea, ¿ya saben qué temas le va a tocar que van a rendir con el bolillero? Claro, No. sabría. Bolillero, no sé si sigue estando el bolillero, pero la idea es la misma. O sea, al azar, el docente le va a decir, bueno, hábleme de este tema. Y ustedes no saben cuál va a ser el tema que les va a tocar. ¿Qué es lo que van a ir haciendo? Estudiar todas las unidades. Bueno, todas. Estudiar la mayoría de las unidades o la que piensan que les va a tomar. Entonces, cuando llegue el momento de que se sepa cuál es la unidad que les va a tocar, ustedes ya tienen el tema estudiado, en teoría. Pero esa es la misma idea. Y al final toca decir que no estudiar. Pero la idea es esa del procesador. Adelantar o ejecutar antes instrucciones para que cuando llegue el momento de ser necesaria, ya la tiene ejecutado, ya tiene el resultado. Entonces no tiene que largar otro ciclo de instrucción y todo lo demás. Entonces aún más le va a sacar provecho a los procesadores. Sin entrar en arquitectura paralela. O sea, esto es todas técnicas que se fueron aplicando antes de entrar a lo que es paralelo. Eso por un lado, ejecución especulativa. Y la ejecución fuera de orden es, como lo dice el nombre. Nosotros típicamente cuando ejecutamos una instrucción, va la primera, segunda, tercera, etc. Acá lo que va a hacer es cambiar el orden de ejecución de los programas en función de la disponibilidad de los recursos de que tiene disponible. Entonces, van a haber instrucciones que se van a ejecutar antes que otras, solamente porque se encuentra disponible ese recurso de ejecución. Perdón. Acá el procesador ejecuta las instrucciones en un orden gobernado por la disponibilidad de datos de entrada en lugar de su orden original en el programa. O sea, normalmente o lo que uno tiene pensado es que yo pongo esta instrucción y después sigue esta, sigue esta, sigue esta y sigue esta. Y en el procesador, sobre todo los más avanzados, puede no darse el caso que se ejecuten en ese orden, sino que el orden de ejecución va a depender de la disponibilidad de datos de entrada. Imagínense en una instrucción que tenemos que traer algo de la memoria y sigue una instrucción que tiene que hacer la suma en 2 registros. Si bien primero está la que tiene que ir a la memoria y traer un dato, y después la de los registros, pero primero va a ejecutar la de los registros, porque es más, ya lo tiene el recurso, ya tiene los valores dentro del procesador. Entonces va a adelantar ese trabajo, va a cambiar el orden en el que se van a ejecutar las instrucciones. Todo eso lo hace el procesador solo y exclusivamente va a depender de los recursos que estén disponibles. Bien, perdón, estoy esperando ahí un... de este modo, el procesador puede evitar estar inactivo, porque ese es el objetivo, ocupar el mayor tiempo posible el procesador, no dejarlo quieto, mientras espera la instrucción anterior que termine para recuperar los datos para la siguiente instrucción en un programa, procesando en su lugar las siguientes instrucciones que están listas para ser ejecutadas y son independientes. Todo esto es palabra de lo que yo ya dije, pero creo que entienden la idea, ¿no? Cambiar el orden porque hay algo que ya está disponible. Imagínense esta situación. Tenemos una instrucción MOV de un registro R1, puede ser cualquiera. Tenemos los corchetes, o sea que depende de la memoria. Que lo quiero del R2 va a parar al R1, a la memoria.
Después viene la suma de R4 con R5 y la resta de R6 con R7. Ni R4, ni R5, ni R6, ni R7 forman parte de esta operación. Esta operación de movimiento de datos depende exclusivamente de lo que tenga en R1 y lo que tenga en R2. Entonces, la suma o resta que siguen son independientes a lo que tiene que ejecutar el procesador con la instrucción 1. Entonces, si tiene que ejecutar la instrucción 1, primero tiene que hacer el fetch, decodificarla, ejecutarla, acceder a la memoria, con lo cual le va a demorar un buen tiempo, y en ese momento no puede hacer nada el procesador. No puede acceder a la memoria, no puede ejecutarlo. Porque el procesador aquí trata de ejecutarlo, pero hasta que no termine este acceso a la memoria para poder guardar el dato, no va a poder ejecutar esto. Entonces va a tener estas etapas S, que están aquí de stall, de inactivo. Entonces, esta instrucción y esta instrucción durante estos ciclos de reloj van a estar inactivas sin hacer nada. Y pierde tiempo el procesador. Entonces, ¿qué es lo que hace la ejecución fuera de orden? Bueno, si no depende las instrucciones que sigue de esos recursos que necesitan esta instrucción, y las puede ir adelantando y ejecutando. Se pueden ejecutar o finalizar la ejecución antes de que termine la primera instrucción. Total, no va a afectar a la primera instrucción, porque los registros son diferentes, los recursos ya están disponibles en el procesador, entonces puede ir adelantando ese trabajo. ¿Está bien? Son dos conceptos diferentes. Sí, Valentino Herrera. Entonces, en ese caso, mientras se está haciendo el acceso a la memoria, en vez de esperar, ejecuta las otras instrucciones que son independientes para ahorrar tiempo. Sí, para no tenerlo quieto el procesador. Digamos, todo este tiempo, estos S que están acá, es tiempo que el procesador está esperando que llegue algo de la memoria. Tranquilamente, esta etapa de ejecución y esta etapa de escritura de los resultados la podría ir adelantando. Claro. Ah, bien, gracias. Todo depende, ya el orden no está gobernado por el orden de las instrucciones, sino de la disponibilidad del recurso. Hablo de recursos, registros, la ALU. Si está disponible la ALU para poder hacer la operación, utilicémosla. Se trata de exprimirle hasta el último jugo a cada una de las etapas de ejecución. No todos los procesadores lo tenían. Empezó a aparecer en los Pentium 2, 3. Por eso en esos años, y en esos años notábamos una mejora importante en la ejecución de los programas, porque también venía aparejado el aumento de frecuencia del reloj. O sea, teníamos aumento de reloj y todas estas tecnologías que lo hacían todavía más rápido. Entonces veíamos que nuevo procesador y notabas como era muy rápido. El mismo programa era un antes y un después entre cada procesador, por todas estas técnicas que se fueron agregando. Bueno, y las dos operaciones anteriores no pueden ser hechas sin el renombre de registros. Y el renombre de registro es una técnica empleada para evitar la serialización de las operaciones de los programas impuestas por la reutilización de los registros del procesador. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente los registros del procesador, AX, BX, etc., esos son los oficiales, los que tiene que tener el procesador. Pero si yo quiero ejecutar dos instrucciones al mismo tiempo, necesito tener copias de esos registros. No puedo utilizar los registros oficiales para ejecutar algo del lado verdadero y al mismo tiempo del algo falso, porque puede haber un conflicto de valores. Puede ser que utilicen para el verdadero, para la instrucción que se va a ejecutar en verdadero, utilizar la misma registro para la instrucción que ejecuto en falso. Ahí estoy mezclando los recursos. Entonces, el renombre del registro lo que va a hacer es realizar una copia del registro para poder hacer la operación, y cuando esté listo la condición o el recurso que hacía falta, ejecutar la instrucción que hacía falta, y ahí poner los registros que son resultados, ¿no? Básicamente lo que hacemos es, estos son los registros oficiales, se crean copias, estos en los registros de renombre de registro,
que se lea X, se coloca el valor aquí, después aquí, este otro aquí y así. O sea, hay un montón de registros, 40 entradas, que van a ser como registros, no fantasmas, sino espejos. Van a tener el valor de DX aquí, y el que haga la operación fuera de orden o con ejecución especulativa va a utilizar estos registros y los resultados los va a guardar acá. Cuando esté lista la instrucción, el resultado ya está listo, solamente queda cargarlo al registro oficial para oficializar la ejecución que es verdadera o es falsa. ¿Lo ven? Eso es lo que es el renombre de registro. Son otros registros más escondidos que van a hacer uso para poder, van a hacer copias de los oficiales para poder ejecutar esas otras instrucciones en paralelo. Y cuando esté listo, algunas se van a descartar y otras van a pasar a ser, van a tomar los valores oficiales como resultado de las instrucciones. Bueno, voy a dejar para después el esquema, cuando no la semana que viene la otra. Me queda este esquema, pero ya está por venir gente, así que dejo la clase de hoy. Este esquema les dejo pendiente para ver, pero fíjense todas las unidades ejecutoras que hay presentes, sobre todo la parte de esto de MMX, el primer intento del procesador para poder agregar instrucciones para temas de multimedia, gráficos, sonido, etcétera, que después se descartó. Y aquí tenemos para poder hacer ALUs y demás. Acá está el registro de este renombre, las caché L2, caché L1 para datos, caché L1 para instrucciones, etc. Todo empieza a... Mira, ya agrega 3 decodificadores de instrucciones en paralelo, o sea, aparte de agregar unidades ejecutoras, también empieza a agregar decodificadores para ir un poquito más rápido. Ah, perdón, acá está el buffer de renombre del registro, y cómo está conectado con el caché. Bueno, todo esto lo vemos más en detalles en la próxima clase. Así que bueno, nos estamos viendo. Gracias, profe. Nos vemos.